por la 91.7. Hay un tema interesante del que quizás no hemos hablado anteriormente, donde no hemos puesto foco en realidad, pero es que la matrícula de estudiantes extranjeros en educación superior aquí en nuestro país ha crecido en un 19% este año, 9 veces más que la cifra a nivel nacional. Es un alza constante que se ha registrado en la educación superior chilena, porque, por ejemplo, si en el 2005 solo eran un poco más de 1.800 los alumnos extranjeros en educación superior en Chile, en 2024 ya superan los 33.000 jóvenes, representando un 2,6% de los estudiantes. Para hablar de esto y del atractivo que genera estudiar en nuestro país, conversamos a esta hora con la doctora Lorena Bieli, directora de internacionalización de la Universidad de la Frontera. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco la visión que tienen ustedes también desde la universidad con respecto a este aumento que ha habido importantísimo en la cantidad de alumnos extranjeros que hay en las universidades chilenas. Sí, bueno, la calidad de la educación chilena ha seguido aumentando y eso es algo que se ha visto en varios ámbitos. Y uno de ellos es la formación. Y eso genera la atracción de estudiantes de otros países, principalmente de Latinoamérica. Ahora, algunos vienen a hacer sus programas aquí y otros vienen a hacer movilidad estudiantil, a pasar un semestre o 2 semestres en nuestras universidades. Como de intercambio, digamos. Claro, de intercambio. Sí, son distintos tipos de estudiantes matriculados. Ahora, la matrícula de estudiantes extranjeros subió un 86% en los últimos 10 años y hay algunos países que tienen mayor presencia de extranjeros que ingresan a pregrado, porque vamos a hablar también de los que vienen de intercambio, los que vienen a realizar estudios de posgrado, pero lo interesante son los alumnos que vienen a ingresar a su primer año de carrera, probablemente muy jóvenes. ¿Cuáles son esos países donde está esa presencia de estudiantes extranjeros acá en Chile? Bueno, como decías, principalmente son países latinoamericanos, de Ecuador, de Perú, de Colombia también hay. Está bastante repartido entre esos países. Obviamente también principalmente de habla español. Ya, perfecto. O sea, vienen alumnos de países de Latinoamérica. ¿No se ha visto un aumento de extranjeros, por ejemplo, de Norteamérica o quizás de otros países del mundo? No, eso es menos común de ver, por lo menos aquí en las universidades en el sur. Ahora, sí. Hay un informe en base a los últimos datos que ha entregado el Servicio de Información de Educación Superior, que depende del Ministerio de Educación, donde las áreas, o podemos entender también cuáles son las áreas donde vienen más alumnos extranjeros a estudiar. Algunas de ellas son de administración, también de comercio y de salud. ¿Cuál es la explicación quizás detrás de esta decisión que tienen algunos para venir a estudiar a Chile este tipo de carreras o de esas áreas en particular? Mira, la verdad, yo creo que son varios factores. En general, la parte del comercio, la internacionalización del comercio, hace rato que ya está instalada y eso también motiva a que muchos estudiantes busquen otros lugares donde formarse y establecer redes que van a ser positivas en su desempeño profesional en el futuro, ya sea se queden en Chile o vuelvan a sus países de origen. Y en el ámbito de la salud, yo creo que obedece al alto nivel en la formación de los programas de salud que también han ido aumentando en Chile. Hay más carreras asociadas a la salud que antes también. Entonces han aumentado las matrículas en total. Ah, perfecto, en general, no solamente impulsado por los extranjeros. Claro, sí. Ahora, este informe del Sistema de Información de Educación Superior del CIES indica que más del 80% de la matrícula extranjera regular corresponde a estudiantes de pregrado. O sea, vienen algunos también a realizar sus posgrados o postítulos, pero la mayoría viene en pregrado. Ustedes cuando analizan estas cifras, y no sé si lo han visto también en la misma Universidad de la Frontera, han realizado una estrategia institucional de internacionalización con un eje también que se ha desarrollado, me imagino, en el quehacer universitario, pero ¿cómo ven ustedes a estos alumnos? Sobre todo porque son muy jóvenes. ¿Cuál es el perfil de estos jóvenes que vienen a estudiar a Chile? Bueno, hay dos situaciones. Para nosotros aquí la más común es de estudiantes que vienen también con su familia, que son estudiantes que han inmigrado años en su escolarización y de ahí pasan a la educación superior.
Ah, perfecto. Entonces, No necesariamente son alumnos que vienen solo a estudiar. claro, algunos vienen solo a estudiar, pero eso no es algo común de ver aquí en la Universidad de la Frontera, al menos. Hay muy pocos casos de eso. Ahora, ¿esto cómo se proyecta para el próximo año, para el 2025? Ya se viene la prueba PAES, me imagino que los alumnos extranjeros que vienen a realizar sus estudios acá, pongámonos en el caso particular de alumnos que vienen solo a estudiar, que llegan acá muy jóvenes para ingresar a la educación superior, ellos también tienen que rendir la PAES. Sí, pero también hay otras vías de admisión. ¿Cómo cuáles? Admisiones por cupos especiales. Pero ahí la verdad que no tengo el detalle de cuántos ingresan por esa vía versus el PAES. O sea, la mayoría podría rendir la prueba PAES a fin de año e ingresar con el proceso que van a realizar todos los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes chilenos durante los meses de verano. Claro, eso es cuando vienen desde la educación secundaria, ingresando a la educación superior. Sí, en esos casos dan la PAES. Ahora nosotros, en la Universidad de la Frontera, esta estrategia de internacionalización, buscamos en el fondo generar beneficios asociados a estar conectados con culturas y con colegas, con profesionales, con ideas, con todo lo que está afuera, además de lo de nuestro territorio. Y eso se potencia muy positivamente cuando tenemos estudiantes que son de otras culturas, ya sea porque llegaron en la educación secundaria o directamente desde sus países. Eso siempre nos va a enriquecer en nuestras aulas, pero también afuera del aula, porque eso enriquece las ideas, enriquece el conocimiento que nuestros estudiantes adquieren en términos más de las habilidades que son complementarios al conocimiento que adquieren en el aula. Entonces es muy valorado para nosotros. Ahora ustedes estaban viendo las cifras, han tenido un aumento de un 23% de estos alumnos que ingresan a la Universidad de la Frontera, alumnos extranjeros, que por lo general tú nos decías vienes de la escolaridad aquí en nuestro país, un aumento entre el 2023 al 2024 de un 23%. Para el próximo año, ¿esperan un aumento también? ¿Tienen como, por así decirlo, tantear qué es lo que va a pasar con los alumnos o cuántos alumnos podrían postular que sean extranjeros? No tenemos un dato exacto, pero probablemente la tendencia al alza se mantenga, así como ha venido en el pasado. Entonces sí tenemos eso en consideración. Y también quisiera agregar que los estudiantes que vienen a hacer intercambio por 1 o 2 semestres, también son estudiantes que están matriculados mientras están aquí, y esos también en número son bastante importante, y eso nos agrega mucha diversidad y muchas culturas que son más allá incluso de Latinoamérica, en nuestras aulas y fuera de ellas también. Entonces nosotros trabajamos con toda esa diversidad cultural. Ahora hablando de beneficiar finalmente a la formación. Eso te iba a preguntar, me imagino la diversidad cultural es algo que se ve justamente en estos alumnos que son extranjeros, de otras nacionalidades, pero también eso enriquece, me imagino, el aprendizaje de sus compañeros, en su mayoría quizás chilenos, ¿no?, que realizan su educación escolar, como ya conocemos, e ingresan a la universidad. ¿Ustedes cómo ven eso, ese cambio cultural o esa novedad de tener a personas también que son de otras nacionalidades en el aula estudiando una carrera afín a los intereses que tienen también los jóvenes? Sí, eso hemos visto en muchos casos que la percepción de los docentes, por ejemplo, es positiva en cuanto a que no solamente el conocimiento que trae y la cultura que trae el estudiante, sino que la reacción de nuestros estudiantes que no son internacionales es positiva, porque ellos también sienten que están en un contexto mayor, están mostrándose también como desde sus culturas, entonces de alguna manera genera una actitud positiva para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, en el fondo. Entonces es muy positivo, no solamente en términos de que aprenden nuevas visiones, nuevas ideas, nuevas culturas, sino que también es positivo en impactar la actitud del estudiante frente al aprendizaje. Eso es muy valorado. Además, establecen redes, que eso también es importante, porque esas son relaciones que van a quedar
más allá del el periodo de formación del estudiante. Sin duda. Y eso también lo beneficia profesionalmente. Sí, sin duda esas son las amistades con las que uno también se queda para la vida. Estamos conversando con la doctora Lorena Bieli, directora de internacionalización de la Universidad de la Frontera. Yo te quería preguntar, o más bien que entregues alguna recomendación a los estudiantes extranjeros, quizás algunos que han llegado hace poco a nuestro país, que claro, están en el proceso de escolarización nacional, que van a rendir la prueba PAES, pero que sabemos entrar a la universidad es un mundo completamente distinto. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo ingresar a los círculos ahí de los estudiantes? ¿Qué tienen que tener? Ya no se usa, por ejemplo, o ya no se estila en realidad el conocido mechoneo, que me imagino para muchos también era un momento de preocupación o de ansiedad, sobre todo si es que no son tan cercanos a esa cultura. Pero también hay cosas interesantes que es bueno que los alumnos extranjeros conozcan también del sistema universitario. Sí, desde el primer día que participen presencialmente de todas las actividades de inducción que todas las universidades hacen para todos sus estudiantes, pero también se acerquen a las oficinas internacionales que todas las universidades tienen, ¿ya? Porque es bueno que ellos también conozcan todos los servicios a los que pueden acceder. O sea, ellos pueden obviamente acceder a todos los servicios que dan las universidades a todos sus estudiantes, pero siempre va a haber un apoyo que se puede dar desde el área internacional para particularidades que ellos tengan. Entonces, intégrense dentro de sus programas de formación, sus propias facultades, pero también conéctense con las áreas internacionales de sus universidades. Y la importancia no solamente está en lo que se hace dentro del aula, sino que también en todo lo extracurricular. Y ahí hay muchas actividades que las universidades realizan que son complementarias al programa, que es muy importante que ellos aprovechen, porque muchas veces los estudiantes tienen que priorizar y se quedan con el tener las buenas notas, pasar las pruebas y toda esa parte, pero también hay que darle importancia a todo lo demás que da la vida universitaria, en participar en actividades de recreación, deportivas, culturales, artísticas, para que también sea más integral su formación, no solamente tan académica. Ahora, esa es una recomendación, claro, para todos los estudiantes, más allá, obviamente, de los estudiantes extranjeros. Vamos a ver entonces desde la Universidad de la Frontera cuáles van a ser las cifras que van a tener el próximo año de estudiantes que ingresen a la educación superior. Un dato también a tener en consideración con respecto a los que vienen a realizar estudios de posgrado. ¿Cuáles son las áreas que más interesan en ese sentido? En nuestro caso, las áreas biotecnológicas, yo diría que son las más buscadas, también la innovación, tecnología, toda esa parte más de biotecnología también. Esa parte tiene un gran porcentaje de estudiantes internacionales en nuestros programas, pero también en las áreas de medio ambiente, de sustentabilidad, que es un temazo para el futuro a nivel global. Eso también es muy buscado en estudiantes internacionales. Qué bueno entonces tener esa mirada, algo que quizás de repente cuando hablamos a fin de año de la prueba PAES y del ingreso a la educación superior, se nos olvida un poco que nuestro país está siendo cada vez más multicultural y que hemos tenido la llegada de distintos países que obviamente se han estado haciendo presente en la educación. Así que bueno, por supuesto les deseamos el mayor de los éxitos ahí con el programa que están realizando en la Universidad de la Frontera y a todas las otras universidades también con la recepción hacia estudiantes extranjeros. Doctora Lorena Bieli, directora de internacionalización de la Universidad de la Frontera, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en País ADN.